Listo. Entonces, bueno, decimos que básicamente, bueno, ya comprendemos el proceso. Yo vi que ustedes como que la cogieron fácil. Bueno, ustedes son súper pilos, son súper pilas. Como ese proceso, esa lógica que hay en la conversión, bueno, en el despeje de una, como tal, de una variable, ¿cierto? De algo que no conocemos, de una incógnita. Ya sabemos cómo se hace el procedimiento, ya sabemos la lógica, ya entendemos la lógica, bueno, nuestra barrera y ya sabemos cómo pasar de un lado a otro. Ahora vamos a aplicar esos conocimientos realmente a una ecuación, a un problema cotidiano literal. Vamos a coger este problemita y vamos a tratar de convertirlo en la expresión, en una expresión pues de tipo de ecuación para poder resolverlo. ¿Listo? Entonces dice, el número de mesas en un salón de clase es el doble del número de sillas. O sea, hay el doble de mesas que de sillas. Más 6. O sea, hay el doble del número de sillas más 6. En el salón hay 36 muebles entre mesas y sillas. ¿Cuántas mesas y sillas hay? Listo, entonces, bueno, es importante. Esta ecuación se puede resolver de dos maneras. Se puede resolver por ecuaciones con dos variables, que esas las vamos a ver más adelante, pero esta también se puede resolver con una sola variable, que son las que hemos trabajado. Es importante que empecemos a identificar un poco el lenguaje que se utiliza matemáticamente sin necesidad de que sea cuantificable, o sea, las cualidades que se le dan al lenguaje. Ustedes ya saben que cuando les dicen, por ejemplo, es el doble de algo, ¿qué quiere decir que algo sea el doble de otra cosa? Pues que es el doble, o sea, o sea, digamos, si es 6, el doble de 6. ¿Qué es el doble? Que eso, ahí no dijo nada, Chino, no dijo nada, dijo lo mismo. ¿Qué es el doble? A ver, ¿cuál es el procedimiento para operar el doble de algo? Pues coges el valor y lo multiplicas por 2. Ah, multiplicarlo por 2. Ya sabemos que cuando nos dicen el doble, nos están hablando de que hay que multiplicar por 2. Ustedes dirán, ay, pues obvio, como dijo Mateo, obvio, pues el doble. Pero resulta ser que cuando realmente vamos a convertir estas palabras textuales a ecuación, como que no termina, como que no es tan lógico. Uno se da cuenta que no era tan obvio. Otras palabras que adicionar. Si a ustedes les dicen adicionar, por ejemplo, ¿qué operación creen que, cómo se traduce eso a una operación matemática? El adición. Suma. Suma, La ¿cierto? suma. Y si les dicen diferencia, la diferencia entre cosas, La resta. resta, recuerden que la diferencia, siempre las diferencias van a ser restas. A ver que se me va a descargar este computador, tacho. Tacho, tachito. ¿Listo? Cuando les digan el producto de algo siempre va a ser una multiplicación. Digamos, el producto entre 2 y 3 es igual a 6. ¿Sí? El producto es un sinónimo del resultado de una multiplicación. Eso yo creo que lo habíamos también chismoseado por allá cuando veíamos álgebra el año pasado, ¿no? Cuando hablamos de un producto, por ejemplo, que decíamos o un factor, por ejemplo, también un producto o un factor, cuando hablamos de factor común, hablábamos de un número que multiplicara. Entonces son todas esas palabritas ahí, hace parte como de ese lenguaje matemático que es importante saber qué significa. Listo, entonces acá nos dicen, el número de mesas en un salón, entonces vamos a escribir, bueno, va a utilizar acá como el número de mesas, es, cuando me dicen es él, o sea, cuando van a definir algo, yo ya sé que yo puedo reemplazar eso por un igual, ¿sí? Recordemos, o sea, toda esa literalidad, todo el hecho de que haya un problema así escrito en palabras, no quiere decir que todo no tenga la traducción a matemáticas, todo tiene su traducción a matemáticas, entonces es importante que vayamos entendiendo eso para poder plantear nuestra ecuación, porque en la medida que nosotros planteamos bien nuestra ecuación, así mismo también la podemos solucionar bien. O sea, si no la planteamos bien, no la podemos solucionar bien, básicamente. Entonces dice, el número de mesas en un salón es el doble del número de sillas. Entonces yo ya sé que 2x, ¿cierto? El doble de algo, ¿sí? El doble de algo de mi incógnita
pues que en ese caso las sillas es la incógnita, si se dan cuenta. Sí, acá yo podría decir que X van a ser las sillas, porque si me dicen, en un salón, el número de mesas en un salón es el doble del número de sillas, entonces 2X, ¿cierto? En ese orden de ideas, si es el doble de algo, ese X tienen que ser las sillas, porque acá me lo están diciendo. Es el doble del número de sillas. Entonces, X van a ser las sillas. ¿Listo? Cuando despejemos X, vamos a estar hallando las sillas. Dice, es el doble del número de sillas más 6. Entonces, más 6. ¿Cierto? Me lo dicen ahí literalmente. Me dicen, listo, el número de mesas en un salón es el doble del número de sillas más 6. Perfecto. Ahora dice, si en el salón hay 36 muebles entre mesas y sillas, ¿cuántas mesas y sillas hay? O sea, yo ya sé que al operar esto, ¿cuál va a ser mi igual? ¿Yo a qué igualo esto? 36. A 36, ¿cierto? Que finalmente es el igual. O sea, yo ya sé que ese es el dato que a mí me dan. El total de todo es igual a 36. Entonces me están diciendo, el doble de las sillas, como yo no conozco el dato de las sillas, pues yo puedo decir, bueno, entonces X van a ser las sillas, que es la incógnita, algo que desconozco. Entonces el número de mesas de un salón de clase es el doble del número de sillas. Acá dijimos, listo, como no conocemos el número el dato de las sillas, entonces decimos, perfecto, es el número, es X, es el número de sillas, más 6, ¿sí? Más 6. Si en el salón hay 36 muebles, entre mesas y sillas, bueno, ojo que acá, acá todavía hace falta una parte, acá nos hace falta agregarle otro pedacito. Vean que nos dicen, bueno, esta primera parte, esto que nos muestran acá, es el dato de las mesas. El número de mesas en un salón de clase es el doble del número de sillas, más 6. Perfecto, esas son las mesas. O sea, profe, o sea que, digamos, X son las sillas y ya esto, se me perdí. y 2X más 6 son las mesas. Ok, ya entendí. ¿Sí? Ya cacho, Porque ya cacho. al principio me lo dicen, me dicen, el número de mesas de un salón, acá yo por eso dije, el número de mesas de un salón tal, es igual al doble del número de sillas. Entonces, como yo tampoco conozco el número de sillas, entonces yo voy a decir que X es el número de sillas, más 6. O sea, yo ya sé que esto es el número de mesas. ¿Cuánto sería el número de sillas? ¿Cuál sería la expresión para el número de sillas? Pues va a ser X, ¿cierto? Yo ya dije que X van a ser las sillas. Entonces, ya, el doble de las sillas más 6 son la cantidad de mesas. Y las sillas como tal, pues son X. Yo acá lo definí, ¿cierto? Me dicen que cuando yo sumo ambos, o sea, entre muebles, entre sillas y mesas, voy a tener 36 muebles en total. Entonces voy a sumar las mesas. Entonces son 2X más 6, más las sillas. Entonces, ¿cuánto sería ahí? ¿Más qué? ¿Más qué? Hay que le agrego, acá le agregué las mesas, más X. Más X. Ajá, más X, que son las sillas, ¿cierto? Entonces acá están las mesas, estas son las mesas, ¿cierto? Esto de acá son las sillas. Vean que las sillas no me dan ninguna condición, no me dicen el número de cantidad de sillas es 3 veces, no, solo me dicen que hay sillas, entonces esa es mi incógnita y ya. Lo que sí me dan condiciones de las mesas, entonces eso es lo que yo aprovecho, que me dicen que es el doble de las sillas más 6, como las sillas son X, entonces es 2X más 6, más las sillas que son X, esto me va a dar igual a 36. Esta era la parte que me faltaba, ¿no? Porque si dejábamos solo 2X más 6 igual a 36, estábamos diciendo que solo estábamos contando las mesas, que las mesas son toda esta expresión. Pero como le vamos a agregar también las sillas, y las sillas son X, entonces hay que decir 2X más 6 más X igual a 36. Ahí ya tengo mi ecuación como tal planteada hasta el momento. Quiero saber hasta ahí cómo van, si hay alguien que está perdido, perdida. O sea, yo entiendo que esto es la abstracción, esto es lo difícil de la matemática. Comprender yo cómo paso esos tan abstractos, esos números tan desconectados de la realidad, cómo los conecto con la realidad.
es ahí es donde suele pedirnos un esfuerzo mental. Entonces, por eso quiero saber si alguien va perdido o perdida hasta el momento. Vea, casi tomo agua con la tapa. Excelente. Excelente, excelente. Para todos y para todas está siendo claro hasta el momento lo que hemos hecho. Es importante, chicos y chicas, que en serio les quede claro. Recuerden aprovechar su momento. Pues yo sí entendí cómo sacaste pues los valores, sí, pero digamos que Hacerlo solo. bueno, hacerlo solo sería mejor para entender si entendí, porque a veces uno Obvio. cree que se entendió, pero pues resulta que no, a veces. Como todo, ¿no? A veces vemos, no, sí, fácil, y cuando lo vamos a hacer es como, ¿qué demonios? No entiendo. Obviamente, entonces hace parte del proceso. Primero les voy a explicar todo lo suficiente para que ya ustedes ya lo puedan intentar solitos, ¿no? Esa es la idea. Como todos los procesos de aprendizaje. Al principio con guía y luego ya debemos aprovechar esa guía, ¿no? Es ahí cuando debemos preguntar todo, cuestionarnos y ya cuando lo vayamos a hacer solos y solas, pues ya nos salen otro tipo de dudas. Listo, entonces ya tenemos planteada la ecuación, la voy a plantear de nuevo por este lado. 2x más 6 más x igual 36. Y ya lo que me queda acá es solucionar, ¿no? Entonces ustedes ya saben que básicamente para solucionar voy a plantear mi barrera. ¿Listo? Ya sé que a un lado de esa barrera dejo las letras, al otro lado voy a dejar los números. Entonces, pues todo bien. Voy a dejar, pues acá ya están todas las letras a este lado, las voy a dejar acá y simplemente me voy a trastear al 6, al otro lado. Sí, eso es como el proceso más lógico. Entonces acá voy a dejar 2x más x con cada uno de sus signos, porque ya saben que si no pasa en la barrera, mantiene su signo. Y al otro lado sí voy a dejar 36 también con su signo y me voy a traer el 6. Como pasa la barrera, pasa al otro lado a restar, exactamente. Entonces 6. ¿Cuánto me da por este lado? 2x más x. Bueno, lo voy a hacer. 3x. Listo, hagámoslo de una vez. Sí. 3x, ¿no? 3x. Como son términos semejantes, yo los puedo sumar. Y pues 2x más 1x, pues es 3x. Perfecto. 36 menos 6, eso me da 30. Entonces, ahí, ¿cómo hago para despejar esa x? Porque ya conozco 3x, pero me interesa el valor de x. Me interesa saber el valor de las sillas para luego saber el valor de las... ¿Cuántas mesas hay? Pasa a dividir el 3 al 30. Listo. Entonces, vamos a dejar x solita. Nos vamos a deshacer de ese 3. Como el 3 ahí está multiplicando, entonces lo vamos a pasar al otro lado a dividir, exactamente. Entonces, va a ser 30 dividido 3. ¿Eso cuánto me da? 10, 10, 10. 10, ¿sí o no? ¿Todos y todas de acuerdo? 10. Perfecto. Listo. ¿Qué acabé de hallar? A ver, ¿qué acabé de hallar con ese x igual a 10? A ver, ¿a quién le preguntó por ahí? A ver. Yo quiero. Ay, Mateo, no sé. A ver, a Sea. Sea, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Sí, profe. Listo. ¿Qué acabo de hallar con esa x? X igual a 10, ¿qué quiere decir? ¿Ese valor de qué sería? Sería el valor de la X. Y, o sea, ¿el valor de qué? De X. ¿Y qué es X? Ay, profe, no sé, mis Profe, dedos yo. calzo y tengo mucho sueño. Ay, no, Sea, como así? Aprovechen la clase, aprovechen la clase. A ver, ¿quién está por ahí? Marianita, Mariana. Señora, Ese valor x igual a 10 es el valor de qué? ¿Ese qué? Encontré, listo, x vale 10. ¿Qué quiere decir eso? Cuéntame, Nash. el valor de las sillas. Exactamente, ya sé cuántas sillas tengo. Vean que x eran las sillas. O sea que en el momento en el que yo despejara el valor de x, iba a encontrar el valor de las sillas. En este caso, pues van a ser 10. Perfecto. Pero esos son el de las sillas, ¿no? ¿Cómo hago para saber el número, la cantidad de mesas que habrían? ¿Qué dicen ustedes? Está fácil. Se multiplica por 2 y se suman 6. Puede ser, ¿sabes qué puede ser? Esa puede ser una. Claro que sí, vamos a verlo de las dos maneras. Porque yo les Pero tengo... la manera más fácil no es coger el valor de las sillas y restárselo al total.
Exacto, yo voy a hacer esa, pero también lo vamos a hacer con el método que dice Miguel para ver si nos da lo mismo. Por lógica podríamos hacerlo, a ver, por dos métodos. El primero, pues nosotros ya sabemos que el total entre sillas y mesas van a ser 36, ¿cierto? Entonces yo puedo decir básicamente que si yo le sumo 10 más algo, digamos más las mesas, pues eso me va a dar 36, ¿cierto? Yo ya conozco el valor de las sillas, yo ya sé que si le sumo el valor de las mesas, pues en total me va a dar 36. Entonces vean que acá podría resolver esta ecuación que resulta ser bastante sencilla también, ¿no? M sería 36 menos 10. Entonces las mesas serían igual a 26. Pero entonces también lo vamos a revisar y ahí ya terminaría nuestro ejercicio. ¿Sí ven? Como estamos cumpliendo con la condición, entonces listo, hay 10 sillas, 26 mesas. Vamos a hacerlo también como dice Miguel, cumpliendo la primera, o sea, verificando la primera condición. Entonces la primera condición me decía que el número de mesas de un salón es el doble del número de sillas, entonces 2x más 6. Como yo ya conozco el número de sillas, que es de 10, que lo hallé por acá y era 10, entonces voy a reemplazar ese valor, 2 por 10 más 6, y esto me da 2 por 10, 20, más 6, 26. Entonces no importa desde qué punto de deducción lo hagamos, si lo hacemos desde como tal como me lo plantea la ecuación, el problema literal, o si lo hago por lógica rápida, también voy a llegar al mismo resultado. Lo que yo siempre les he dicho, digamos que con la matemática, a pesar de que sea tan cuadriculada, a veces tan paramétrica, hay muchos métodos para llegar al mismo resultado. No quiere decir que uno sea más válido que el otro. Quiere decir que desde que yo haga los procedimientos de manera correcta, voy a llegar al mismo resultado sin importar el camino que tome. ¿Listo? Entonces, a veces no es tanto el problema del método, sino de que también yo ejecuto ese método. Entonces, acá les presenté como dos maneras ahí de cómo podíamos hallar el valor de las mesas en ese caso. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda, chicos, chicas? ¿De algo en específico? No. Échenle cabeza, ya saben que acá no hay preguntas bobas, no hay cuestionamientos bobos, no se duerman, por favor, despiértese, que estamos en clase, Estoy aprovechen. despierta. Ah, bueno, como me dijo que está dormido ahorita. No se duerman, chinos y chinas, no se duerman, tratemos así de hacer un esfuerzo máximo. Aprovechemos que no hay tarea porque eso es algo que debemos aprovechar. Que no, yo ya no voy a manejar más tarea, no les voy a dejar más tarea en línea. Todos los trabajos, todas las actividades que realicemos, pues para que ustedes, la tarea es importante, pues para que ustedes practiquen realmente, porque lo que decía Mateo al principio, una cosa es verlo ahí, entender, y otra cosa ya es hacerlo solitos o solitas. Y ahí es cuando aparecen ahí como las confusiones. Es necesario hacer ese trabajo, pero entonces ya no lo vamos a dar como tarea, sino eso es lo que vamos a realizar en la presencialidad. Esos ejercicios como para ver si entendemos, aprovechar ahí que podemos preguntar más fácilmente y demás. Mientras tanto, aprovechen las explicaciones, chinos. Tomen los apuntes, tomen los apuntes. ¿Alguien falta por tomar apuntes, diga yo? No. ¿Ya todos y todas tomaron los apuntes, seguros? Listo. Entonces, espérenme un segundo, voy a preparar el otro exercise. Vamos a hacer este por acá, uno sencillito, lo van a ver. Yo creo que este nos sale rapidito porque igual nos quedan 10 minuticos para que nos alcance el tiempo. Este nos sale rapidito. Listo, vean. Este dice, el triple de un número más su tercera parte es igual a 70. ¿Qué número es? Entonces, préstenle muchísima atención. ¿Listo? Vamos a prestarle mucha atención. Dice, el triple de un número
¿no? Entonces, no nos dicen cuál es ese número, no nos dicen cuál es ese número, entonces, como no nos dicen, ¿qué asumimos? ¿Qué se puede realizar por medio de una raíz? De una raíz de pronto no necesariamente, lo que vamos a asumir es que ese número va a ser nuestra incógnita, ¿listo? Pero mira que dice que es el triple no es una potencia a la 3, porque eso te diría a la 3, sino el triple de algo es multiplicado por 3, como cuando decíamos el doble de algo, entonces el doble de un número es multiplicarlo por 2, ¿listo? Gracias, profe. Dale, el triple va a ser multiplicado por 3. ¿Cuándo nosotros sabemos que es multiplicado y no potencia? Cuando nos dicen potencia nos van a decir como elevado o 3 veces sí mismo, ¿sí? Pero cuando es el triple es solo multiplicado por 3. Igual el cuádruple o el quíntuple, bueno, eso sería por 5 y así. Entonces el triple de un número, entonces 3, vamos a decir 3x, ese x es mi número que desconozco, ¿sí? Porque me están diciendo el triple de un número cualquiera, o sea, x, la incógnita, más su tercera parte. ¿A qué se refiere con su tercera parte? Que tres veces esa parte es ese número, o sea, dividido entre 3, ¿no? Dividido entre 3, ajá, o sea, dividido entre 3. Entonces nos dicen el triple de un número más su tercera parte, o sea, más ese número dividido 3, ¿sí? Más su tercera parte, más su tercera parte es igual a 70. ¿Listo? Entonces, vean que está sencillo. Dice, el triple de un número más su tercera parte es igual a 70. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a despejar esa cantidad? Es muy sencillo y se los voy a mostrar. Me alegra que haya salido este ejercicio, porque así me permite también mostrarles cómo es que funciona cuando tenemos una fracción en una ecuación. Ahora, esto es lo mismo que decir, si no se me vaya a acabar el tiempo, no, ahí estoy bien. Esto es lo mismo que decir 3x más, ¿qué número hay acá? ¿Qué número me está acompañando acá la x? Dime, Mateito. El 1, iba a decir el 1. Pero no solamente el 1, porque vean que acá tenemos un denominador. Acá el número que está acompañando a la x realmente va a ser 1/3. 1/3 de x. ¿Listo? Este 3 de acá yo lo puedo sacar de la x, separar como para que sea un poco más claro, porque recuerden que siempre hemos visto como que está la x acompañada de un número, pero siempre ese número que acompaña a la x son enteros, siempre utilizamos enteros, 5x, 8x, bueno, acá tenemos el caso que vamos a utilizar 1/3 de x. ¿Listo? Eso es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Recuerden que una fracción igual es un número partido, es un número decimal. De hecho, se lo podemos poner en términos de decimal que lo vamos a hacer. Pero es un número común y corriente. ¿Listo? Siempre que vean así la x y con un denominador, es porque yo puedo sacar ese denominador aparte. Siempre me va a salir con 1 sobre el numerito que tengamos ahí. A no ser que tuviéramos acá, digamos, 2x/3. Ahí el número que me sale sería 2/3 solito, como para poder separarlos, para que me quede más sencillo, pues de visualizar, de comprender, ¿no? A ver qué escriban por acá en el chat. Ya tienes el número, listo, Miguel, guárdalo a ver si nos da exactamente el mismo. Entonces esto va a ser igual a 70. Por facilidad, yo creo, a mí, pues digamos que por manejo de calculadora me parece más fácil pasar esa fracción a decimal. Ya saben que para pasarlo a decimal lo único que yo debo hacer es dividirlo, entonces voy a dejar acá 3x más 1/3 en decimal, ¿cuánto es? $0.33. 0.33, tienes toda la razón, 0.33. Entonces voy a decir 0.33x. Vean que esto es lo mismo, o sea, realmente yo sé que suele ser un poco ¿qué rayos? Pero es lo mismo que cualquier otro número, lo que les digo. Antes habíamos utilizado solo números enteros para acompañar las x, ahora también nos damos cuenta que podemos acompañarlo con números decimales o fraccionarios, o sea, con números racionales, números partidos. Y se opera exactamente igual. Vean que acá yo tengo una suma de términos semejantes,
¿sí? Ambos tienen la X elevado al mismo exponente, entonces yo puedo operar eso normal. Puedo decir 3 más 0.33, ¿eso cuánto me da? 3,33. 3,33 de X, ¿cierto? Igual 70. Revisen y verán que es lo mismo como si estuviéramos operando, o sea, como si este numerito de acá, es como si fuera cualquier otro número que está operando la X, igual que lo que hemos hecho siempre. Listo, entonces ahora, ¿qué hago con este 3.33? ¿Qué dicen? ¿Pasa a dividir al 70? Pasa a dividir al 70, tal cual como cualquier otro número. Entonces nos va a quedar X igual a 70 dividido 3.33. ¿Listo? ¿Y cuánto me da esa división? 0.04. 0.04. A mí me da 21.02. 21 dividido 3.33. Me da 21.02. Verifiquen. Confírmenme. 70 más bien. 70, sí, 70 dividido 3.33. Listo, 21. Pues me dio 21.02. Sí, ya, a mí también me dio 21.02. Ah, listo. Bien, 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 bien. Eso, verifiquen. Si de pronto alguien le da diferente para que me comente, chicos, chicas. Y listo. Listo. Ese es el número que estábamos buscando. Era 21.02. Este estaba, si se dan cuenta acá, lo complicado en este era como haber entendido esto de la fracción. Y también me sirve muchísimo para, bueno, para que nos demos cuenta que la X puede ir acompañada no solamente de un número entero, sino un número racional, y que muchas veces se representa de esta manera. ¿Sí? Muchas veces está la variable sobre un número cualquiera, pero eso no me puede generar confusión porque ese número yo lo puedo sacar. Igual lo puedo sacar de la X, tener en cuenta que no sale como 3 porque yo no lo estoy despejando, o sea, no es que lo vaya a pasar a multiplicar al otro lado, sino que me va a salir es como un tercio. Ese es el número que en sí se está, este X sobre 3 se convierte en un tercio de X. Es como si yo sacara este tercio afuera, saldría como un tercio. ¿Listo? Eso es como lo que hay que tener en cuenta y el resto del procedimiento es exactamente lo mismo que veníamos trabajando. ¿Listo? Entonces, pues nada, chicos, chicas, eso era lo que les quería presentar el día de hoy. Yo sé que este tema al principio es un poco enredado, por eso les decía, o sea, hay temas que, ustedes ya saben, hay temas que tienen un nivel un poco de comprensión un poco más alto de práctica, necesitan un poco más de práctica, pero eso no está mal, eso también está bien, que nos exijamos un poquito. Igual ustedes saben, hasta que a todos no nos quede claro, no avanzamos de tema, entonces la idea es que leemos a estos problemas hasta que ya se convierten en algo un poco más intuitivo, más cotidiano, ¿sí? Que comprendamos realmente pues que hay un idioma, o sea, hay un tipo de traducción que yo puedo realizar entre la cuestión literal con la cuestión numérica. Y esa traducción es fundamental para que ya las matemáticas siempre se nos sigan haciendo mucho más sencillas y comprensibles. Es el hecho de comprender esa equivalencia, esa traducción que podemos hacer. Entonces, ahí poco a poco lo vamos haciendo, eso es como aprender un lenguaje, poco a poco lo vamos a ir haciendo, no se vayan a estresar. La idea es que con cada uno de los ejercicios, pues, vayamos a ir descubriendo y aprendiendo nuevos detalles. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, esperen, voy a tener la grabación. Espero